Fernando Cárdenas y Lourdes Ayui y mi persona Alexandra Chicaiza. Hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante que es la teoría del aprendizaje conductivista y cognitivista. A continuación, mi compañera. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Esta es la clase de enseñanza y aprendizaje. El tema que vamos a reforzar es sobre conductista y de cognitivista. Espero que pongan mucha atención, ya que es un tema muy importante, ya que como nosotros como futuros docentes que tenemos que ampliar durante la enseñanza, esperando la participación de cada uno de ustedes. Para empezar la clase vamos a hacer unas 3 preguntas que tenemos ya aquí planteadas. La primera pregunta le voy a hacer al compañero Patricio Saquinaula, espero que me ayude. ¿Qué es el aprendizaje? Ya, el aprendizaje es una forma de construir conocimientos mediante relaciones que entre, ya sea el estudiante y el profesor. En este caso, el profesor se va a encargar de va a dar más conocimiento del estudiante, pero también se puede decir que el estudiante o el niño o joven, etcétera, al transcurrir del tiempo o transcurrir de la historia de la vida de él, va aprendiendo ciertos conocimientos y en total sería la acoplación o la estrategia de forma de recibir la información para nosotros y comprender como un aprendizaje. Gracias. Bueno, compañero, el aprendizaje, bueno, para recalcar un poco, es un cambio perturbable en la conducta o en la capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta la práctica o de alguna otra forma de experiencias. Bueno, la segunda pregunta le voy a hacer a la compañera Jennifer Barbecho. ¿Qué entiende por conductista? Si me podría ayudar. Bueno, lo que yo entiendo o me acuerdo es que es la corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para poder estudiar el comportamiento observable, o es decir, la conducta. También es considerado el entorno como un conjunto de estímulos, respuesta, más o menos. Ya, bueno, gracias, compañera. Bueno, para acatar un poquito, conductismo igual al aprendizaje con los cambios en la conducta, esto es observable, bien sea respecto a la forma o la frecuencia de esa conducta. El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la presentación de un estímulo ambiental específico. En la última pregunta le voy a hacer a la compañera Jenny Garzón. ¿Qué entiende por teoría cognitivista? A ver, ¿Y me podría ayudar? ¿qué es el objeto de cómo se estudia o se interpreta la mente dependiendo del proceso de la información que se dé? O se puede decir que es cómo se piensa o cómo se aprende, digamos. Bueno, gracias. Bueno, esto se refiere a los procesos epistemológicos dentro del individuo. Se basa en la idea que el aprendizaje surge como resultado de procesos relacionados con la experiencia, de la percepción, la memoria y el pensamiento abiertamente verbal. Gracias, compañero, por la participación. A continuación, seguimos. Bien, compañeros, desde ahora vamos a hablar un poquito más sobre un poquito más expresado sobre el aprendizaje y vamos a expresar en las siguientes diapositivas. Primeramente, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es que se adquiere por habilidades, conocimientos, conductas y valor. ¿Cómo se adquieren las habilidades? Las habilidades se adquieren durante pensamiento crítico, también en comunicación, en colaboración. Siempre se adquieren las habilidades participando de manera activa, sea en clases, en la familia, o sea, siempre aprendemos algo nuevo cada día. Los conocimientos también se adquiere observando, haciendo prácticas como material, digamos que hacemos con juegos, siempre ahí adquirimos conocimiento. Las conductas adquirimos a través de cómo nos comportemos nosotros, cómo nos enseñan nuestros padres también,
la información que nos rodea también nos ayuda, es aprender las conductas. Los valores también aprendemos dentro del hogar, que es lo que nos enseñan nuestros padres, nuestros familiares, lo que nos rodea, y eso, compañeros. La siguiente diapositiva. También tenemos la teoría conductista del aprendizaje. Son conductas observables y a medida proceden el comportamiento que adquieren de habilidades, sea el estrés prolongado o creencias intensas y presentes. Un ejemplo de eso podría ser que cuando vayamos a la casa de alguien, y nos sale un perro y entonces nos muerde, y entonces cuando ya vayamos de nuevo a la casa de ese amigo o de esa persona, entonces ya tenemos una conducta de miedo. ¿Por qué? Porque ese perro nos va a encontrar ahí. Ese podría ser un ejemplo también. A continuación, el siguiente compañero. Bueno, compañeros, vamos a hablar los principales investigadores sobre esta teoría de conductista de aprendizaje. Ahí tenemos Iván Pavlov, Tordique, Watson y Skinner. Veamos a cada uno de ellos qué experimentos lo realizaron. Primero, el Pavlov fue un filósofo ruso en el cual se encuentra precisamente en los estímulos. Respuestas naturales con los peros frente a la comida. El condicionamiento clásico es un mecanismo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por el filósofo Iván Pavlov. También el condicionamiento clásico es un método mediante el cual se asocia un estímulo condicionado con otros incondicionados. Como lo ven, el experimento que realizó Pavlov fue con un perro. Experimentó con perros que son la base del condicionamiento clásico. Se dio cuenta que al poner la comida al perro, salivaba cada vez que la pusiera la comida. Pavlov hacía sonar una campana de modo que cuando el perro la escuchaba, asociaba ese sonido con la comida y salivaba. Veamos también el Tordique. Fue un famoso filósofo también conocido por su trabajo en la teoría de aprendizaje que produjo el desarrollo de condicionamiento operante en el conductismo. También realizó demostraciones experimentales del condicionamiento instrumental con animales. También, como observamos, él lo realizó un experimento con un gato. Torrique registraba él diseñó una caja de problema en su interior que cerraba un gato hambriento. El animal debía aprender la respuesta para que se abriera la puerta y tener acceso al plato de comida. Torrique registraba el tiempo que el gato demoró en lograr abrir la puerta y acceder a la comida. Luego volvía a encerrar al gato y pudo observar que demoró menos tiempo en dar la respuesta correcta. En esta acción la realizó repetidamente y el animal siempre logró mejorar gradualmente el tiempo de demora en abrir la caja. También tenemos el Watson. Fue un psicólogo estadounidense quien ayudó a definir el estudio del comportamiento y la psicología como ciencia, y enfatizó en la importancia del aprendizaje y la influencia el contexto en el desarrollo de los seres humanos. También el conductismo, la cual fue el observable, medible y cuantificable. También, como lo observamos, el Watson realizó un experimento con una rata blanca con un niño Albert, y Watson también tenía la interacción de introducir al bebé una respuesta fóbica por medio de un estímulo que condicionarían para el niño le tuviera miedo. Después trasladarían esa respuesta fóbica a otros estímulos con características similares al estímulo condicionado. También tenemos Skinner. También fue un psicólogo estadounidense, fue pionero en psicología experimental. El condicionamiento operante es una forma de aprender por medio de recompensas y castigos. Este tipo de condicionamiento sostiene que una determinada conducta y una consecuencia, ya sea un premio
o castigo que tiene una conexión que nos lleva al aprendizaje. También, como lo observamos, su experimento realizado de Skinner fue que una rata se colocaba en una jaula cerrada y aislada acústicamente, de modo que el animal no fuera alcanzado por estímulos externos. En la jaula había una pequeña palanca cuya presión provocaba la caída de una bola de comida. La palanca además estaba conectada a un plumón externo. Al bajar la palanca, el plumón marcaba el papel de correa sobre un rodillo, permitiendo así registrar la frecuencia con la que se bajaba la palanca. Estos son los principales personajes que realizaron investigación sobre este conductista. Continuamos. Ya, teoría cognitiva de aprendizaje. Es el proceso de interpretación, información en el cuerpo, que también hablamos de las teorías de conductistas de aprendizaje. A continuación seguirán los compañeros. Ya. Las teorías cognitivistas del aprendizaje, como podemos observar, aquí están los principales representantes, como fue Jean Piaget, Henry Hallou, David Ausubel y Robert Gardner. A continuación les vamos a explicar más sobre estos personajes y sus teorías. Ya. La inteligencia según Jean Piaget. Según la teoría del aprendizaje de Piaget, el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es parte de saber adaptarse a cualquier necesidad. Esta teoría explica la dinámica de adaptación mediante los procesos de asimilación y acomodación. ¿Qué es la asimilación? La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno, mientras que la acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a la demanda del medio. Para Piaget, asimilación y acomodación interactúan mutuamente en un proceso de equilibrio. Como podemos observar, aquí está la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. La primera tenemos sensorio-motora, que va de 0 a 2 años. Aquí el aprendizaje es mediante los sentidos e interacción con objetos. Como sabemos, los 5 sentidos es el tacto, el olfato, la vista, el oído. Ya. El siguiente sería el preoperacional, que va de 2 a 7 años, el desarrollo de la función simbólica, lenguaje oral y escrita. Aquí ya el niño ya aprende a hablar y a escribir. 3 es las operaciones concretas, que va de 7 a 12 años. Aquí operaciones mentales simples como la reversible. Aquí irían las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. Y aquí, por último, las operaciones formales de 12 años de adultez. Aquí va el pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo. Siguiente, por favor. Ya. La teoría de aprendizaje según Henry. Los estadios de Henry, primero tenemos la impulsividad motriz y emocional, luego la sensorio-motriz y emocional, luego el personalismo, luego el cuarto tenemos como pensamiento categorial y el último la pubertad y la adolescencia. Ya. Esta teoría, su método consiste en estudiar las condiciones materiales del niño, condiciones tanto orgánicas como sociales, y en ver cómo a través de estas condiciones se edifica y va en la realidad, que es el psiquismo y la personalidad. A continuación, mi siguiente compañero. Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel.
Bien, pues como sabemos, David Ausubel fue un psicólogo estadounidense más influyente en el campo de la psicología educativa. Bien, pues aportó el aprendizaje de nuevos conocimientos y que sabemos que el aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los conocimientos del que aprende y el del que va a aprender. Tenemos los principales aspectos más importantes de David Ausubel que hoy vamos a mencionar. Es el primero, el sentido de aprendizaje para el alumno. Esto nos hace entender que es referencia a las variables que influyen para el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de una manera significativa. También como segundo tenemos significatividad lógica. Bien, pues esto quiere decir también que la información presentada no sea confusa, que se ofrezca de una forma clara y organizada, siguiendo una secuencia lógica y coherente. Y tenemos como tercero tenemos significatividad psicológica. Esto se da cuenta cuando los contenidos son adecuados a nivel de desarrollo cognitivo de los conocimientos previos que tiene el alumno. Y seguidamente, siguiente diapositiva, compañero. Vamos a hablar sobre teoría cognitivista de Robert Gagné. Robert Gagné comprende los aspectos conceptuales y su organización y el modelo básico del aprendizaje. Entre ellas encontramos tipos de aprendizaje de Robert Gagné que hoy vamos a mencionar. Tenemos la primera, el aprendizaje de señales, condicionamiento clásico. La segunda, aprendizaje de estímulos, respuesta, condicionamiento instrumental u operante. Tenemos como tercera, encadenamiento motor. Como cuarta, asociación verbal, ER, en el área verbal. Y 5, discriminación múltiples. Y el último tenemos aprendizaje de conceptos. Según Gagné, las destrezas cognitivas son las destrezas de manejo de una persona que va adquiriendo a lo largo de los años para seguir su propio proceso de aprendizaje, atención y pensamiento. Este da un paso muy importante para aprender el meta de aprendizaje. Y continuemos, compañeros. Bien, compañeros, ahora vamos a ver un video donde podemos explicar un poquito más sobre lo que estábamos tratando del aprendizaje y espero que se les pueda un poquito más centralizar los temas más importantes. O sea, todos los temas fueron importantes, pero un poquito más explicado, que puedan comprender de lo que estamos tratando. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje.
El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos: asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones. Bien, compañeros, espero que les haya gustado el video y hayan podido entender un poco más sobre el video. No olvidemos que el aprendizaje se adquiere a través de los sentidos, y el cognitivismo se adquiere de lo que estudia cómo se desarrolla el conocimiento. Pues bien, a continuación el siguiente compañero les va a presentar lo siguiente. Bien, pues a continuación vamos a dar una pequeña retroalimentación. En el chat del grupo envié un link para que puedan ingresar y responder las pequeñas preguntas que tenemos en el Padlet, y espero que me colaboren, compañeros. También voy a compartir la pantalla. Ya. No sé si me pueden ayudar con los compañeros respondiendo las preguntas que están ahí. No se olviden poner los nombres de las personas que van a ayudarme respondiendo las preguntas. Se trata de las exposiciones de los compañeros que ya lo realizaron. Entonces
me ayudan poniendo con una respuesta de 3 líneas o 2 líneas con sus propios criterios. Por favor, ayúdenme y no se olviden poner los nombres, por favor. Como la primera pregunta tenemos ¿qué es la teoría cognitiva del aprendizaje? Como la segunda pregunta tenemos ¿cómo se adquiere el aprendizaje? Y la tercera pregunta, ¿cómo se relaciona el conductismo con el cognitivismo? La cuarta pregunta es ¿qué es la acomodación? Y la cuarta es la quinta es ¿qué es la teoría cognitiva del aprendizaje? No se olviden de poner los nombres, compañeros. Espero que me colaboren. No se olviden de poner los nombres, compañeros, para identificar los compañeros que están participando en esta clase. Necesitamos los nombres y las preguntas que van a responder. Vayan ingresando, compañeros, a responder las preguntas. La pregunta 1 es sobre qué es la teoría cognitiva del aprendizaje. La pregunta 2, cómo se adquiere el aprendizaje. La pregunta 3, cómo se relaciona el conductismo con el cognitivismo. La pregunta 4. Tenemos aquí al compañero Fernando, que ha respondido a la pregunta 2. El aprendizaje se adquiere mediante la trayectoria de la vida a través de nuevos conocimientos. Aprendidos ya sean en los estudios, en las CAS, entre otras. Bien, muchas gracias, compañero, por su participación. ¿Tenemos alguien más? Por favor, no se olviden de poner los nombres y la pregunta que van a responder. También tenemos por aquí la teoría, la pregunta 1, que nos está colaborando la compañera Jennifer Barbecho, que la teoría se refiere a los procesos epistemológicos dentro del individuo. También se basa en la idea de que el aprendizaje surge como resultado de procesos relacionados con la experiencia, la memoria y el pensamiento. Muchas gracias, compañera, por su participación. Tenemos 2 compañeros que están participando y aquí tenemos otra compañera, Krupskaya Flores, nuestra presidenta. Dice que la pregunta 2, ¿cómo se adquiere el aprendizaje? Dentro del mismo aprendizaje se adquiere mediante los conocimientos de los docentes hacia el estudiante, ya que eso nos ayuda a los nuevos conocimientos. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias a los compañeros que me colaboraron y muchas gracias, profe, compañeros.
y Yumin Sahrum Makriti. Gracias, profe. Gracias, gracias, profe. Gracias a nuestra Gracias, compañeros, por su atención. Muchísimas gracias, chicos.